Bueno, cuando hablamos de la estructura del paradigma estructurado, dijimos que todos los problemas en el marco del paradigma estructurado los vamos a resolver con tres estructuras. La primera, la secuencial, que lo que nos daba era el orden de ejecución de las instrucciones y la secuencialidad en los pasos. La segunda era la estructura alternativa, que era la que nos iba a permitir tomar decisiones. Y la tercera es la estructura alternativa, ¿sí? Iterativa, perdón. Inicialmente se decía repetitiva, luego cambió el nombre a iterativa, ahora simplemente ciclos. La jerga va cambiando, pero los conceptos son los mismos. Que es una estructura que nos va a permitir, de alguna manera, repetir un conjunto de instrucciones una cantidad de veces determinada, a veces predeterminada y otras veces no, que seguramente es un problema al cual ustedes practicando ya se han enfrentado. ¿Sí? Esto es un poco lo que comentábamos, ¿sí? La estructura, tres estructuras, la programación estructurada, tres estructuras, secuencia, selección, iteración, ¿sí? Estructura secuencial, estructura alternativa, estructura iterativa, y si bien podríamos resolver la mayoría de los problemas sin esta última estructura, resultaría súper tedioso no tener una instrucción vinculada a la repetición. Por ejemplo, reflexionemos un minuto juntos sobre un programa, ¿sí? ¿Qué instrucciones debiera tener un programa que sume 100 números ingresados por un usuario? Pensemos juntos un poquito. Yo quiero sumar 2 números ingresados por un usuario. ¿Mm? ¿Qué Y instrucción tengo? definimos las variables, no sé, que ingrese un número, le decimos ingreso un Tenemos una número, variable a la ingrese cual le otro número. asignamos una asignación externa, un input, ¿sí? Para un número. Después hacemos la otra para el segundo número y después hacemos la instrucción de que sume y después que imprima el resultado. Bien. Pero para 100 números tendríamos que hacer 100 input. ¿Se entiende la problemática? Ujú. Yo lo que voy a tener que tener son 100 input y la suma de esos 100 números. ¿Sí? Parece bastante ilógico que esto se resuelva de esa forma. ¿Mm? Para esta cuestión, ¿sí? Llega a salvarnos la estructura iterativa o los ciclos. ¿Sí? Que los ciclos, vamos a ver en el encuentro de hoy, pueden ser de dos tipos. Ciclos definidos, que es donde vamos a utilizar estas instrucciones en los momentos en los cuales previamente yo sé la cantidad de veces que voy a ejecutar esas instrucciones. Por ejemplo, si yo digo, tengo que sumar 100 números, yo voy a poder utilizar un ciclo definido porque sé que ahí tengo que hacer algo 100 veces. Ahora vamos a ver cómo y con qué sintaxis. ¿Sí? Yo ya sé de antemano, y esa cuestión predefinida, ese previamente, tiene que ver con eso. ¿Cuántos números voy a tener que sumar? ¿Sí? Ahora bien, pensemos si el problema de la página anterior se reduce a desarrollar un programa que sume números hasta que el usuario ingrese a salir. Sé cuántos números voy a sumar. Podrían ser 2, En este caso no. podrían ser 50 o podrían ser 2000. Es decir, hasta que el usuario no ingrese el valor salir, yo voy a tener que seguir sumando números. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar ciclos indefinidos. ¿Sí? En esta primera parte de la presentación vamos a trabajar con lo que son los ciclos definidos. ¿Sí? Los ciclos definidos tienen la característica principal que se conoce previamente la cantidad de iteraciones que serán ejecutadas. ¿Sí? Por ejemplo, si se necesita ingresar las notas de 10 alumnos y calcular el promedio. O por ejemplo, si se necesita sumar 100 números. ¿Sí? Y la lógica que vamos a tener, ¿sí? Es similar a esta, que ahora lo vamos a ver mejor con la instrucción. ¿Sí? Yo voy a usar la instrucción for, ¿sí?
La instrucción, los ciclos definidos en Python se implementan a partir de esta instrucción. No es no es la modalidad de clase más fácil para explicar estas cosas, la virtualidad de una presentación. Es como ustedes están explicando fórmulas en un PPT, les juro que me siento exactamente igual. Pero bueno, vamos a salir de acá. Nosotros vamos a tener una variable interna, ¿sí? Y un iterable que nos va a identificar de alguna manera la cantidad de veces que se va a realizar este cuerpo de instrucciones. ¿Qué es ese cuerpo de instrucciones? Es un bloque de código, como si fuera el if. ¿Y cómo se determina? Intentando hacia la derecha las instrucciones que van a ser parte de la estructura iterativa, ¿sí? Yo voy a tener acá un iterable, por ejemplo, un iterable va a ser una secuencia de números. Si yo tengo que ejecutar 10 veces, voy a hacer que ese iterable tenga 10 números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿sí? Imagínense esto como una lista de números y pensemos en promediar 10 notas o sumar 10 valores, vamos con el sumar 10 valores. Yo voy a tener acá un iterable que me va a indicar la cantidad de ejecuciones de 1 a 10. Y acá voy a tener, ¿sí?, el valor de ese iterable en la iteración correspondiente. Es decir, la primera vez que se ejecute el cuerpo de instrucciones, esta variable interna va a tomar el primer valor del iterable, es decir, el valor 1. ¿Sí? La segunda vez que se ejecute, ¿cuánto va a valer la variable esta? 2. La tercera, 3 y así. Ese iterable me va a permitir ir sacando números de esa lista e ir contando de alguna forma, de manera automática, la cantidad de ejecuciones de este cuerpo. Con la ventaja, además, de que esta variable interna yo luego, y ahora lo vamos a ver rápidamente, la voy a poder utilizar como información dentro de mi solución. ¿Sí? Fijémonos el ejemplo, ¿sí? La resolución, ¿sí?, de los 10 alumnos y calcular el promedio. Lo primero que vamos a hacer es inicializar los contadores, ¿sí?, la suma y la cantidad. Y acá tenemos la sintaxis. For i es recuerden, la variable interna, in range, cantidad. Range es una función que lo que va a hacer es me va a generar una secuencia. ¿Una secuencia de cuánto? Que va a estar entre cuánto, si yo le paso un único parámetro, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero range, si le paso un único parámetro, va a generar una secuencia entre 0 y el valor que le paso como parámetro, menos 1. En este caso, range, ¿cómo va a ser la secuencia de números que genere? ¿Qué números va a generar? ¿Qué les parece? Del 0 al 9. 0. Exactamente, del 0 al 9. La primera vez que ejecute este for, ¿cuánto va a valer i? 0. ¿No 0. hay que definirlo antes? No, porque iba a ir tomando uno a uno los valores del range. Es una variable interna del for, por eso se llama variable interna, y va a ir tomando uno a uno los valores de la secuencia. La primera vez i va a valer 1, de 0, la segunda va a valer 1, la tercera va a valer 2, y así. ¿Sí? ¿Se entiende? No confundir el valor menor y mayor de la secuencia, que va a ser entre 0 y 9, con la cantidad de iteraciones, que van a ser 10. ¿Se ve la diferencia? Yo tengo 10 ejecuciones. Que la variable interna la primera vez valga 0 y la segunda valga 9, es una particularidad del lenguaje. Por ejemplo, en otros lenguajes, el iterable arranca de 1. ¿Se ve? En este caso, la variable interna lo único que va a hacer es ayudarle al for a contabilizar de manera automática la cantidad de iteraciones. ¿Y cómo funciona esto? For i in range, cantidad, y acá se va a generar una secuencia de 0 a 9. La primera vez que se ejecute el for, i va a valer 0. ¿Y qué va a hacer? Va a pedirle al usuario que ingrese una nota y la va a guardar en la variable nota. ¿Sí? Y a esa nota la va a acumular en la variable suma. Este más igual nota es lo mismo que hacer suma igual a suma más nota. ¿Sí? Lo que estoy haciendo en suma que vale 0, le sumo
el valor de la nota del primer alumno. ¿Para qué? Para ir acumulando las notas ahí, la suma de las notas, y luego dividir por la cantidad para calcular el promedio. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. No lo estoy mirando porque si no, si pongo los cuadritos no veo la pantalla. Así que los que puedan me contestan. Cuando llega al final del bloque de código, ¿qué es lo que va a hacer for automáticamente con su variable interna? Le va a asignar el próximo valor de la secuencia, que es ¿cuál? El 1. El Uno. 1. Y va a iniciar la ejecución con ese valor de la secuencia, 1. Y va a pedirle de vuelta al usuario que ingrese una nota y la va a acumular en la variable suma. En ese ¿Cuántas? caso, la Sí. variable nota va a ir tomando distintos valores y se van a ir pisando, porque, o sea, siempre me pregunta sobre nota, y lo mismo con suma va a ir, pero acumulando, ¿no? Exactamente, Claro. Gustavo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no te veo. Exactamente, acá lo que nos va a pasar por ahora, Gustavo, es que vamos a tener que resolver problemas así, porque todavía no tenemos estructura de datos. Una estructura de datos, recuerden que es un conjunto de datos organizados, ¿sí? Por ahora estamos trabajando con datos simples. A partir de la semana que viene ya vamos a ver eso. Lo que vamos a hacer, vamos a ir guardando sobre la variable nota, iteración a iteración, la nota que ingrese el usuario. Como yo acá necesito calcular el promedio, tampoco necesito guardar la nota de día 1. ¿Sí? Yo lo que hago es guardo el valor que ingresa el usuario en una dirección de memoria que yo identifico con el nombre nota y lo acumulo, así se llaman estos tipos de variables, lo acumulo en una variable que se llama suma. ¿Sí? Hay un tipo, un subtipo de los acumuladores. ¿Sí? Cuando yo a un acumulador le voy sumando de a uno, van a ver en la bibliografía que se llaman contadores. Los contadores son un subtipo de los acumuladores que es conceptual, no hay una implementación de esto, sino que es una variable, que van a ir incrementando esos contadores su valor de uno en uno. ¿Sí? En el caso de suma, que va a ir incrementando de forma no predeterminada o no predefinida su valor, se llaman acumuladores, porque van acumulando valores. ¿Sí? Es conceptual eso. ¿Y qué va a pasar? Va a ir tomando los valores de la secuencia de range, ¿sí? Hasta el último valor de la secuencia que tome, que va a ser el valor, ¿cuál? 9. 9. Cuando llegue acá, ¿sí? Y vea, for se va a dar cuenta que ya no hay valores de la secuencia para asignarle ahí, con lo cual va a salir del for la ejecución del programa y va a pasar a la siguiente instrucción que está fuera del bloque de instrucciones determinado por la estructura iterativa. ¿Se ve? ¿Qué va a ir Si haciendo? tengo una consulta, Dale, claro. porque en otro lenguaje hay que hacerle sumar 1 al i. Sí. Acá no le tenés que poner nada, lo suma solo. Acá lo suma solo por defecto. El Y range si yo quiero, por tiene, ejemplo, que sume de a 2 o cosas así, ¿lo eh, puedo cambiar? mira, por la pregunta, debe ser Lorenzo. Te voy a sacar del grupo. Porque viene 2 diapositivas más adelante. Range Ah, ok. es una función súper potente que en realidad tiene más que un parámetro. Si yo le asigno un solo parámetro a range, lo que va a asumir es que ese parámetro es el valor de stop, donde corta la secuencia. Y por defecto va a asumir que inicia en 0. Va a generar una secuencia entre 0 y el parámetro que le asigne. Pero range permite hasta 3 parámetros. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos parámetros. ¿Sí? Recorramos acá un poco en el diagrama de flujo un poco esta lógica. ¿Sí? Inicializo contadores, 0 y suma, suma y cantidad, perdón. Y acá lo que voy a ir haciendo es, voy a inicializar la secuencia, ¿sí? Y voy a ver si la secuencia, mientras tenga un siguiente elemento, voy a ir ejecutando las instrucciones, ¿sí? Si tiene un siguiente elemento, voy a ejecutar el bloque de instrucción y volver a preguntar si hay un siguiente elemento. Y así hasta que haya elementos
en la secuencia. Cuando llegue a 9 y la secuencia de range se quede vacío, pasa a las siguientes instrucciones post bloque for. ¿Se entiende? No es lo más práctico explicarlo acá en la diapositiva. Si alguien no lo está visualizando, ahora vamos a hacer algún ejemplo. No sé si lo ven. ¿Alguna duda? ¿Alguien Sí, está perdido? sí, perfecto. ¿Todos así perfecto? ¿O no? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí. Sí. Algunos tipos de secuencias, ¿sí? Para generar confusión en la confusión inicial. Los strings, por ejemplo, que dijimos que por ahora lo íbamos a tratar como datos simples, pero que son datos compuestos, yo lo avisé el sábado, también son un tipo de datos, una estructura de datos que son una secuencia. Y se puede ver como una secuencia en la cual cada elemento es uno de los chars. Fíjense, interesante esto. Esto no es una secuencia numérica como las que genera el range, sino que es una secuencia alfanumérica en donde cada valor de la secuencia es una de las letras. ¿Ven lo que está haciendo? Por cada va a ejecutar, ¿cuántas veces se va a repetir el for? ¿Cuántas veces se va a repetir el for? 4. 4. Una por cada una de las letras que contenga la secuencia alfanumérica o el string. ¿Se ve? Sí. Es otra forma de generar secuencias, ¿sí? En general vamos a utilizar la primera, pero bueno, fíjense. Ahora pensemos en imprimir, por ejemplo acá tenemos una secuencia, ¿sí? Esto es una lista, 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? 3. 3. Range lo que está haciendo cuando se ejecuta range, lo que me deja es una lista, con un conjunto de valores, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Range lo que hace es generar secuencias numéricas a partir de parámetros. Acá Tengo otra algún pregunta. ejemplo. Sí, dale. Capaz que lo vas a decir más adelante, pero en un momento dijiste que podías usar el i. Vos podés pedir que imprima por qué i va. Sí, claro. Ah, ok. Ahí en el que aparecía antes, en el de Lola, estaba print letra, ahí estaba, print Fíjate, número mira, acá también. lo estás Ese es. usando, Mercedes. Ah, Acá está claro, en ese usando la está variable usando. interna como Claro, parte claro. de la información y acá también está usando la variable interna como parte de la información. De Listo, hecho, los perfecto. que abran el TP3, el punto 1, no, se lo estoy spoileando, piénsenlo. Ahora lo vamos a ver. Y una cuestión de que alguien planteaba, que conoce a algún, tiene conocimientos previos en algún lenguaje, fíjense, acá, en general, en otros lenguajes, cómo se utiliza, ¿sí? For de 1 hasta 5. Acá era un poquito más claro, el Pascal es bastante claro al respecto. Sí. Dice, bueno, y se va a ejecutar desde 1 hasta 5. ¿Sí? Y se va a ejecutar para ahí valiendo 1, para ahí valiendo 2, para ahí valiendo 3. El bloque, una cuestión que en general en los libros no está, pero que es lógica y obvia. En realidad la estructura el ciclo definido no sabe internamente cuántas veces, no se guía en realidad por la cantidad de veces que va a iterar. Se guía por la cantidad de números que forman parte de la secuencia que va a inicializar la variable interna, ¿sí? Si uno quisiera ser exquisito y refinado en la conceptualización, en realidad el ciclo definido no dice, yo al for le digo ejecutate 10 veces. Yo lo que estoy diciendo al for es ejecutate para los valores de la variable interna desde hasta. Eso obviamente deriva en una cantidad de ejecuciones. Pero ¿se entiende? Hay una pequeña diferenciación en eso. ¿Sí? Hay una pequeña diferenciación en eso. Hay una cuestión, también producto de la implementación de Python, es que yo voy a poder modificar la variable de control dentro de la iteración del for. Eso está prohibido en el 99,9% de los lenguajes de programación, porque estás alterando la secuencia que generaste previamente para el ciclo definido. ¿Sí? De hecho, nosotros no lo vamos a hacer más allá de que Python te deje. La variable, la inicialización de los valores de la variable interna tiene que seguir la lógica de la secuencia ¿sí? que le pasé para la ejecución. Pues si no, deja de ser un ciclo definido. ¿Se entiende? Si yo, ¿eh? Ah, no, alguien tiene Eco. Si pueden silenciar, por favor. Bien. No sé si esa parte se ve, pero es un detalle muy menor. Y un poquito de entender el range, que es una función súper potente. ¿Sí?
Acá lo que hablábamos, que preguntaba Mercedes 3 diapositivas antes, el range en realidad puede tener 1, puede tener 2 o puede tener 3 parámetros. Si tiene 1, va a asumir que ese parámetro es el parámetro stop, que es el valor, el extremo superior de la secuencia. Y el extremo inferior por defecto es ¿cuál? 0. 0. Muy bien. 0. Eso. Pero a su vez tiene 2 parámetros más. Si yo asigno un segundo parámetro, va a asumir que ese segundo parámetro es el de start. Es decir, el valor en el cual inicia esa secuencia. Si yo paso entre 3 y 6, lo que no va a iniciar en 0, sino que va a iniciar en el primer parámetro que le pase. En el primer valor del parámetro que le pase. ¿Ven? Acá la secuencia se genera entre 3 y 5. Recuerden que el extremo superior no se incluye. Y más interesante aún, si yo utilizo el tercer parámetro, es el step. El step significa paso y es el paso o el valor de incremento de la variable interna de valor en valor. ¿Sí? Fíjense, yo le estoy diciendo que acá que le estoy diciendo que la secuencia inicia en 3 y termina en 12. Pero que entre valor y valor haya 3 números de diferencia. Entonces el primer valor va a ser naturalmente 3 porque incluye el extremo inferior. Al segundo le va a sumar 3, entonces va a ser 6. Al tercero le va a sumar 3, entonces va a ser 9. Y cuando vaya a sumarle 3 al 9, va a ser 12. Como el 12, como no incluye el extremo superior, no lo va a tener en cuenta. ¿Se ve? ¿Todos lo entienden? Sí. ¿Alguien Sí. no? ¿Sí? Sí. Bien. Acá lo más práctico, ¿sí? Esto es un poco lo que explicaba recién. Una buena idea para el range, ¿sí? Es verlo un poquito y jugar un poco. Les propongo que luego jueguen un poco, ¿sí? Con la consola interactiva, ¿sí? Ven que genera un rango entre 0 y 5. Si yo le paso el range, 3, 5 y 1, ¿sí? Me va a generar un rango. Fíjense. For y range. ¿Y eso con las letras cómo lo toma? El step y eso. No, no hay step. No hay step. No hay, el step, recordad que el step es un parámetro de la función range. Cuando yo uso otro tipo de secuencias como las listas o los strings, no estoy usando range. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Acá no hay range. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ujú. Sí, sí. Bien, Sí, sí. genial. Veamos un poco el ejemplo que tenemos acá de... Si quieren, abran el Spider y jueguen un poquito con la función de promedio, que es lo que voy a hacer ahora compartiendo pantalla. ¿Sí? Estas partes, estas cuestiones, porque no es lo más práctico verlo en una clase remota, pero bueno. ¿Sí? Si yo ejecuto, lo que me va a hacer es pedir una a una las notas de los estudiantes. ¿Sí? Pruébelo. Uno sacó un 79, se está de otra escala numérica, y al final, sí, lo que va a hacer es, va a inicializar esta secuencia, ¿sí? Entre 0 y 9, y va a ejecutar esto 10 veces. ¿Sí? Yo acá en el medio, una cuestión que se hace muchas veces cuando trabajamos con debug, que lo vamos a ver la semana que viene, es ir inicializando muchas veces. Ir chusmeando qué valores va tomando ahí. Fíjense, este 1 es el valor, perdón, este 0 es el valor de la secuencia de i en la primera iteración. Este 1 es en la segunda. Acá va a aparecer un 2, que es el valor de i en la tercera ejecución.
el 3, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí. ¿Quedó claro? ¿Queda claro el concepto? ¿O más o menos? ¿Perdimos a Sí, alguien? sí. ¿De Sí, verdad? sí, se entiende. Porque Sí. por ahí no es tan trivial esta cuestión, ¿sí? Y tampoco es mucho más fácil explicarlo en el pizarrón. Tengo muchísimos más años de experiencia explicando en el pizarrón que en Zoom. Creo que todos tenemos experiencia en ese sentido. Y acá fíjense, pensemos juntos este enunciado. Calcular la suma, veamos primero la suma, ¿sí? De los números pares comprendidos entre 20 y 500. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Y ahí podríamos usar un range con todos los parámetros. No sé, digo, yo, bueno, como dice entre 20 y 500, y los pares le tenemos que poner los 3 parámetros. Le ponemos el 20 como comienzo, el 501 como final y 2 como el otra parte, que no me acuerdo el nombre. No sé qué. Perfecto. Sí. Start, stop y step. Fíjense, ahí hay una cuestión, ¿no? Uno podría... se nota son profe, porque en general cuando hacemos esto en un curso de programación convencional, lo que pasa es que los chicos toman el range desde el 20 hasta el 501, ¿sí? Ahí tengan en cuenta, van a tener 501. ¿Para qué? Para que tomen 500, y adentro lo que hacen es preguntar si el número es par. En realidad yo lo que puedo hacer directamente es utilizar el tercer valor de la función range, ir de 2 en 2. Sabemos que el próximo número par está sumando 2 al número actual, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer, ¿y adentro qué voy a tener? Y adentro pondría, si yo defino la variable interna como i, adentro podría poner i igual, o sea, más igual,